Aquí en mis manos tengo un filtro de gasolina. Hago este video en el cual les quiero mostrar rápidamente cuáles son algunos de los síntomas y fallas que ocasiona un filtro de gasolina en mal estado. Hago también este video porque ya me comenzó a fallar a mí y bueno, les voy a mostrar rápidamente los síntomas. El primero, dificultad para arrancar. Se puede batallar un poco o en ocasiones bastante para encender el vehículo. Este es un filtro de la marca Fram, es buena marca, se las recomiendo. Hecho en México. En mi caso tuve problemas para encender el vehículo, a veces teniendo que dar hasta 3 o 4 veces marcha para que el vehículo encendiera. Esa es una de las primeras fallas. La segunda falla o síntoma que pueden presentar es ruidos extraños al encender o en marcha mínima. Pueden tener el vehículo en marcha mínima y notar que hay vibración o que el motor no está trabajando de manera correcta, pudiéndose en ocasiones percibir que se quiere apagar el vehículo. Otro síntoma más, subidas y bajadas de potencia. Podemos notar en ocasiones que al ir con nuestro vehículo en marcha en carretera, de repente sí tenemos la potencia normal para acelerar, pero por momentos queramos acelerar de golpe y notemos que el carro no da la potencia como regularmente lo da. No percibamos en ese momento un tironeo, pero notamos como que no tiene la potencia necesaria o la potencia que nosotros estamos acostumbrados a tener. Es otro síntoma más. Otro sería el aumento del consumo de combustible, ya que la bomba de gasolina se va a estar forzando en trabajar, nos va a estar consumiendo más gasolina, incluso se va a percibir un olor como a combustible, algo que no notamos regularmente cuando nuestro carro anda en buenas condiciones. El carro se va a forzar más, va a intentar jalar lo más que se pueda de gasolina y por eso vamos a estar teniendo un mayor consumo. Otro problema que podemos tener es fallas para acelerar. Como les decía, vamos a tener pérdida de potencia cuando menos lo esperamos, igual porque la gasolina no está circulando correctamente a través del filtro. Y bueno, otro muy parecido es que podemos tener tirones o sacudidas del motor. Al querer acelerar se va a sentir como que el motor hace como una especie de jaloneo, se sentiría como una especie de sacudida. El motor se jalonea debido a que el suministro de gasolina no es parejo, va pasando por secciones y eso causa que el motor se sacuda. Y bueno, la última sería la luz del testigo de motor encendida. Se va a encender en su panel de instrumentos la luz del testigo de motor. Regularmente sería, si meten un escáner, les aparecería el código P0300, lo cual quiere decir que uno o varios cilindros están fallando, lo cual hace referencia a que no les está llegando gasolina de la manera correcta y bueno, esta sería una de las fallas. Todos estos síntomas o fallas son relacionados con el filtro de gasolina, aunque algunos de esos síntomas en ocasiones también pueden ser provocados por otros componentes, por ejemplo, la misma bomba de gasolina que ya esté dañada o por las bujías, pero en este caso nos estamos centrando en que detectamos que la falla era el filtro de gasolina. Por último les comento, no olviden cambiar este filtro a lo máximo cada 40,000 kilómetros, esto para que tengan su carro en buenas condiciones. Este filtro es bastante importante para obtener siempre el mayor rendimiento de su motor. De momento es lo que les quiero compartir por este video. Hasta la próxima.